Muy buenas tardes, mi nombre es Noelain Martínez Maldonado y en esta ocasión vamos a continuar la parte y práctica número 6 de control automático para la Ingeniería de Tecnología de la Automatización. La materia es impartida por el docente Cristian Hamilton Sánchez y vamos a continuar. La última parte del video de la práctica número 5 fueron la comparación de valores de Excel y los valores de Ecolab, que pues donde durante vimos la comparación de ambas tablas, se observó que la suma de los valores reales en ambas ecuaciones van dando lo mismo que se utiliza para sacar el error cuadrático medio. Eso ya se analizó, se comentó y se dialogó en la práctica número 5, en el video. Ok, continuando con dicha práctica, vamos a continuar. Bien, dice, una vez que se haya terminado la caracterización de los motores y probar el funcionamiento de ellos, seleccionar la función de lo siguiente para sacar la función de transferencia. A continuación, las tablas obtenidas. Muy bien. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, en primer lugar se realizó un muestreo donde se utilizó un escalón unitario. Quiere decir que se presionó el muestreo de nuestros valores mínimos a un máximo. Ese es el escalón, en nuestro caso, desde 0 a 255. Y de ahí sacar en qué rango se estabilizan ambos motores. Bien claro que pues no llegan a los 255 RPM, sino que se estabilizan en un rango, en un rango estable, ¿no? Y aquí solamente se está utilizando un escalón donde se ve claramente que en un motor se estabiliza en 154 RPMs, perdón, pulsos, en 154 pulsos, y el siguiente motor se utiliza en 150, mínimo que se aplica como establección de un solo escalón. La indicación siguiente es utilizar una entrada doble escalón. Aquí lo que se hace es realizar un muestreo, pum, aventar el muestreo de 0,55 de una vez y registrar los pulsos que se está obteniendo de cada motor. Detienes el muestreo, en mi caso conté 3 segundos y pum, otra vez. Otra vez realizar el muestreo para así tener la entrada doble escalón. Y como se ve aquí en el documento, se ve claramente cómo se detiene el programa y en este punto de aquí y continúa, obteniendo unos valores iniciales. Creo que me parece que se obtiene aquí más o menos, se obtienen 7 o 8 valores antes de que se estabilice. De 0 obtiene 4 valores, 5, 4, 7 valores diferentes y se estabiliza. Mismo que se repite en la entrada de escalón. Se detiene el muestreo y otra vez vuelve a sacar los mismos 5 o 6 datos para obtener la estabilización. Esa es la Q, esos son los datos donde de 0 se avienta hasta 200, bueno, hasta el rango más o menos donde se, no hasta 255 porque es nuestro máximo, llegamos hasta donde estabilizan los pulsos, que pues ya se mencionaron cuáles son. Y ok, bien, aquí vamos a utilizar herramientas que pues dice, la metodología para inferir la función de transferencia consiste identification es el siguiente. Ok, para esta práctica vamos a utilizar el software de MATLAB con dos funciones diferentes que es System Identification y Paydead. Ok, vamos a explicar los pasos a continuación. En la imagen número 20, como se puede observar, está el código de Excel, mismo que fue otorgado y fue diseñado para que pues podamos ver las entradas de donde estamos los pulsos, que es de 0 a 255, perdón, el RPM de 0 a 255. Después está la entrada de nuestro rango de donde obtenemos los valores desde 0 hasta donde estabiliza, que es 154. Y después el tiempo, en cuánto tiempo se muestreó. En este caso nosotros estamos muestreando en milisegundos, estamos muestreando de 0.001 milisegundos por cada dato. Entonces eso se mete a MATLAB
para así que nosotros arrastrar esos datos desde Excel y obtenerlos en MATLAB. Una vez teniendo esto, vamos a realizar nuestra, como en el apartado que dice Run, y tenemos los gráficos de amplitud y salida. Aquí estamos obteniendo solamente, cabe aclarar, de un solo motor. En mi caso yo elegí el motor que se ve más limpia la imagen, ya que en el segundo motor, donde más adelante se va a apreciar, obtenemos picos. ¿Por qué? Porque los motores no son iguales, los motores son diferentes y obtenemos picos. En este caso nosotros tenemos un motor que pues tenemos una señal muy limpia, como se puede apreciar, y ese es donde vamos, y ese es el motor con el que vamos a trabajar y explicar. Ok, ya teniendo esto y claramente visualizando que los datos estén correctamente seleccionados, porque en algunos casos me sucedía que no se seleccionaban bien los datos y la función salía errónea, o a la mitad o en cachos. Entonces, para System Identification vamos a utilizar de 0 en primer escalón, el segundo escalón y hasta donde estabiliza. Aquí vamos a utilizar el doble escalón para System Identification. ¿Por qué? Va más adelante. Ok, después vamos a seleccionar System Identification en la barra de aplicaciones, bueno, la ventana de aplicaciones, y ahí nos aparece System Identification en la imagen seleccionada, en la posición imagen seleccionada número 22. Después de ahí, nos va a aparecer una ventana. Esta ventana, pues es donde vamos a trabajar, o más bien es donde nosotros vamos a seleccionar los datos para poder visualizar y apreciar el trabajo realizado. Como primer punto, tenemos una ventana en la superior izquierda donde se selecciona el Data Object. ¿Por qué? El Data Object es donde nosotros estamos teniendo pues en el script principal, entonces obtenemos esos datos. Y después de ahí, bueno, nos va a arrojar otra segunda ventana, que es donde nos pide seleccionar el nombre, ¿no? Cómo lo tenemos nosotros, pues. Y pues ahí dice, y pues aquí se van a importar. Introducimos cómo se llaman FT, en mi caso es FT datos. Aquí queremos aclarar que se escoge desde aquí arriba en la ventana, donde una vez dándole run al programa del script principal, nos aparece en el workspace cómo se llama. En mi caso, si se piensa ver la imagen, en la parte lateral, donde están todos los demás datos, ahí dice FT datos, mismos que posteriormente van a ser introducidos en el Data Object. Y pues para que nosotros podamos visualizar de manera correcta que sean los datos seleccionados, nos dice, cuando le damos, introducimos el nombre y le damos OK, luego dice, estos datos están muestreados en tanto tiempo. Y pues efectivamente nos dice que está en un tiempo de 0.001 milisegundos. Le damos importar y nos obtiene nuestra función nuestra función que anteriormente ya habíamos visualizado en MATLAB, en el script principal de MATLAB. Después para visualizar, bueno, nos aparece una imagen en un recuadro de los 8 que tenemos en la parte izquierda y le damos tiempo de ploteo. Esto para visualizar cómo si obtuvimos bien los datos. ¿Ok? Una vez teniendo nuestra función, vamos a seleccionar un rango de visualización. En la parte de medio nos pide una ventana donde vamos a poder visualizar diferentes tipos de opciones. En este caso vamos a utilizar Select Rank, ¿no? Seleccionar rango. Y aquí, ojo, muy importante, aquí vamos a seleccionar y aquí es la razón de haber seleccionado la entrada doble escalón. ¿Por qué? Ok, para primer punto vamos a tener que seleccionar el rango de nuestro primer escalón, pero para poder seleccionar ese rango vamos a utilizar el tiempo de muestreo. ¿De qué tiempo de muestreo a qué tiempo llegó el primer escalón? ¿Ok? Pues se introduce, en mi caso, mi primer escalón fue de 0.01 milisegundo a 0.062. Y vamos a nombrar este rango
como respuesta 1. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. Después vamos a seleccionar nuevamente, nos vamos a Select Run y vamos a seleccionar el rango de segundo escalón. En mi caso, pues es un rango de 0.064 después del primer escalón hasta 0.122 milisegundos. Este es mi segundo rango. Y aquí se va a apreciar el por qué. Vamos a arrastrar la primera respuesta. Perdón, se me olvidó mencionar que para el segundo escalón vamos a nombrar nombrar la respuesta del segundo escalón como respuesta 1 y validación. En este caso lo abrevié y le puse 1.val, pero es validación, y ahí le va el porqué. Vamos a arrastrar nuestra función nombrada anteriormente como respuesta 1 y arrastrar en el recuadro del medio con la que vamos a trabajar. Y la función que se llama respuesta 1 validación, vamos a arrastrar a la parte inferior derecha en donde nosotros vamos a poder visualizar y ver cómo se está trabajando. Y después a continuación vamos a seleccionar la opción de Process Models. En el recuadro del medio hay una flecha apuntando hacia abajo en un recuadro en blanco. Este también tiene un menú de opciones, pero nosotros vamos a seleccionar Process Models. Una vez calculado K, dividiendo AK entre A, utilizamos el CDato para hacer más preciso nuestros datos a seleccionar. Y mire, aquí eventualmente nos fuimos a Excel y calculamos la opción. Esta es nuestra función en Excel y tenemos que A son 255. ¿Por qué? Porque es de 0 a 155 mi máximo. Nuestro AK pues se obtiene en el cómo se estabiliza la función. En el caso de este motor se estabiliza en 150. Se divide y obtenemos que para este motor tenemos que K vale 0.58 83 35 29. No alcanzo a ver, no tengo el zoom. Ok, seleccionamos. Ok, después de seleccionar Process Models, nos aparece esta ventana, la que es selecciona tu estimación, ¿no? O sea, selecciona la estimación que vas a querer. Pues MATLAB no me puede hacer todo. Tenemos que ayudarle a MATLAB. Entonces ahí nos pide, si conoces el dato de K, seleccionas K para que sea constante e introduces ese valor. Ahí ya lo conocemos, introducimos ese valor, ¡pum! Punto. Y le vamos a dar que lo quiero de un polo y lo quiero que sea real. Entonces, ¿por qué? Porque es de primer orden. Necesitamos, ojo, tenemos que sacar tres. Una función de primer orden, otra función de segundo orden y otra función de segundo orden con valores imaginarios. Posteriormente vamos a continuar y le vamos a dar, después de seleccionar eso, vamos a seleccionar el de segundo orden, utilizando igual la misma eh, la misma orden que seleccionar K. No conozco TP1 ni TP2, así que no lo voy a seleccionar y se va a quedar así. Selecciono polo 2 y reales, que es de segundo orden normal. Lo estimamos. Por consiguiente, vamos a utilizar la tercer orden con el mismo de Process Models y ahora utilizando acá como constante, diciendo, ¿sabes qué? Ahora quiero imaginarios. Y ¡pum! Vámonos. Por consiguiente, quedan las tres estimaciones. Aquí tenemos cómo se ve y nos arroja una función en K de TP1 en un aproximado de 75 en 0.4. Una vez cuando se la ha estimado, le podemos dar ahí, insertar en picar imagen y nos ve claramente cómo se aparece esta ventana en la imagen 36 con los valores de TP1, en este caso nada más, y la cercanía que tenemos. Para el siguiente es un tacto aproximado de 83.3%. Es muy cerca, apenas ahí vamos. Del segundo orden. El siguiente nos arroja los valores de ya estimado, nos arrojan los valores de TP1 y TP2 para el de segundo orden reales.
y pues el aproximado de 84.83. Por consiguiente, le damos a estimar al de segundo orden con valores imaginarios y vamos a modificar. Aquí tengo un error, ya aquí tengo un error donde dice datos de función de tercer orden. No existe la función de tercer orden, es segundo orden imaginario. Aquí me equivoqué y hay que corregir. Después, el aproximado del segundo orden imaginario me da un 92.883%, es muy grande. Sin embargo, más adelante, aquí, mire, aquí tenemos nuestras tres funciones juntas. Se ve cómo se aprecia cada una de ellas. ¿En dónde? Pues aquí nada más regresamos y donde le damos en modelar. Y aquí nos va a arrojar los modelos de cómo se ve cada una de estas funciones. Pues, haciendo uso de los datos obtenidos, agregamos en nuestra hoja de Excel y sustituimos las variables correspondientes. Y pues aquí se va a calcular, y pues como se llama, cálculo de las funciones para el motor 2 en System Identification. Tenemos nuestra tabla de nuestro primer motor, de nuestro... ojo, aquí una vez calculado nuestras funciones, vemos que nuestras funciones de segundo orden y segundo orden imaginarios están nombradas como primera y segundo orden como subamortiguado y el de tercer orden como críticamente amortiguado. Y así se nombraron realizando los cálculos posteriores. Eventualmente se utiliza la misma metodología para el motor número 2, aplicando System y obteniendo las funciones. Comparamos cómo se ven ambos motores y las tres funciones de cada uno. Vemos que son valores aproximados, sin embargo, no se comportan igual. Ok, lo siguiente es utilizar ahora la otra parte, que es PyDtuner. Aquí vamos a hacer un dato curioso. Bueno, no, un paréntesis. En el script principal, donde anteriormente introducimos los datos para, para nosotros visualizar la gráfica obtenida en Excel del doble escalón, aquí no. Para PyDtuner se le hace, bueno, no es que se le haga, sino que no se aprecia de una mejor manera al tiempo de estimar en este caso. Aquí no seleccionamos rangos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a MATLAB y seleccionar rangos a mano. Entonces, en el script vamos a seleccionar el rango. Ahora no por tiempo, ahora por celdas. Entonces, tenemos las celdas que anteriormente seleccionamos y le vamos a seleccionar de qué rango, de qué punto a qué punto quiero estimar para visualizar, comprobar, evaluar y verificar. En este caso vamos a utilizar el rango, utilizando el mismo tiempo, claro, pero utilizando nuestro primer rango, quiere decir nuestro primer escalón. Obtenemos nuevamente con la fusión de Run y vemos los gráficos de amplitud y salida del sistema, reducido a un escalón. Muy bien, una vez esto nos vamos a PyDtuner, y vamos a seleccionar la planta. Vamos a seleccionar la planta. ¿Cómo seleccionar la planta? Le damos ahí en Select y vamos a decir que viene desde los datos anteriores, de que nosotros seleccionamos FT-datos de tanto amplitud que es 255, gracias, y boom, seleccionamos la planta. Muy bien, una vez seleccionada la planta que tenemos en hoja de Excel, vamos a seleccionar un escalón unitario, porque pues es un escalón, a eso se le hace. Por eso seleccionamos una entrada de escalón unitario, porque es mejor trabajar de esa manera en PyDtuner. Ok, ingresamos aquí otra vez FT datos y la amplitud del dato inicial que nos arroja en nuestro muestreo e importamos, que son pues FT datos, pum, y la amplitud 255 en este momento. Así que vamos a estimar la función de primer orden. Nos vamos, seleccionamos
aquí donde dice los datos principales de primer orden, y vamos a visualizar cómo obtenemos una estimación de 71.87%, ya con la estimación, donde se le dice estimar propiedades y todo eso. Vamos a seleccionar que solamente quiero de una función. Ojo, aquí también vamos a seleccionar K. Vamos a ayudar a MATLAB a hacerlo mejor. Seleccionamos K como lo hicimos en System Identification y lo ponemos. Los datos obtenidos de primer orden son que pues tenemos un aproximado de 71.87%. Si recordamos lo anteriormente mencionado en System Identification, tenemos un dato de 72.83%. Así que es muy parecido. Y pues aquí tenemos la estimación completa de primer orden. Cómo se comporta la función, cómo se acerca, carnal. Pero, pues vamos a obtener la función, por consiguiente, de nuestro sistema de segundo orden subamortiguado. Aplicando la metodología, estimamos, seleccionamos los polos, seleccionamos los orden, y tenemos que lo siguiente es la función de una aproximación de 85.47%. Aquí es como nos los muestra, ¿no? Aquí nos lo enseña cómo está. Y ya con las estimaciones, porque ya nos dio TP1 y TP2. Más adelante vamos a checar. La estimación de segundo orden imaginarios. Aquí ya corregimos y fue de segundo orden imaginario. Y la estimación que cuenta con una aproximación de 92.23% para orden imaginarios en System Identification. Ok, una vez obtenidos estos datos, vamos a hacer los cálculos nuevamente como anteriormente se realizó con PIDTuner, utilizando K. Y para el motor 2, para el motor 1, bueno, este es para el motor 1, porque es nuestro motor con la función elegida, que nosotros seleccionamos para trabajar de manera mejor. Se realiza nuevamente un cálculo para el motor 1 en PIDTuner. Aquí se me olvidó un comentario nada más. Para el motor 1, obviamente, pues con los datos muestreados al principio, acá cambia totalmente, porque cambia, no mucho, pero sí, pero cambia de 150 a 154. Entonces sí cambia bastante al momento. Porque aquí ya acá ya nos lo modifica a 0.60, 21, 57. Ya cambia y por ende cambia todo. Vamos a comparar las dos funciones de PyTuner, uno de cada uno, para que se visualice mejor. Ok, vamos a hacer las comparaciones de PyTuner y System Identification. Aquí se alcanza a apreciar que la verdad es que se comportan no muy diferentes, son idénticos, no tan idénticos, pero van de la mano. Luego se ve como uno 71 y otro 62, 83, 83, 93, 93, 92, 92. Son muy similares. Quiere decir que pues estamos bien o realmente los motores van más o menos a la par. Uno no más lento que otro sí, pero es muy poco. Y estas funciones son, deben de ser muy bien estimadas, que los motores realmente estén funcionando así, checar fuente, porque aquí me pasó que tuve que realizar el muestreo o esto 2 veces, ya que mi fuente no me estaba entregando bien el voltaje y por ende los motores a veces iban más rápidos, o a veces iban muy lentos, o a veces iban rápidos y luego iban lentos, iban rápidos y luego iban lentos. Entonces, no, porque utilicé un reductor, entonces no nos funciona así. Yo como recomendación para los que puedan estar visualizando esto, utilicen lo directo. En este tipo de trabajo se nos pide utilizar 12 volts en este tipo de motor. Bueno, en mi caso, en este tipo de motores, para tener las RPMs, con 12 volts estos tipos de motores, el datasheet te dice que manejan 330 RPM por 12 volts. Pero como se utiliza un puente H, pues se divide el voltaje
Entonces, con 12 volts, en mi caso, yo estoy mandando 9.5 volts a cada un motor. Y ya funcionan de manera constante, ya no están subiendo y bajando el voltaje, ya trabajan de manera constante porque ya es directo. Ok, cerrando paréntesis y continuando, vamos a introducir las funciones, ojo, de System Identification a Simulink, ¿vale? Para visualizar cómo se comportan las tres. Ya antes se visualizó una por una cómo se ve, así que vamos a utilizar las tres en Simulink. Y vemos, pues, si regresamos a System Identification, aquí tenemos cómo se comportan las tres funciones. Véase que es igualita cómo se comporta en Simulink, perdón. Esto para ver cómo se ve y aquí utilizar el cambio de ganancias, pero eso se va a ver más adelante. Solo es para comprobar que se realizó bien como comparación para visualizar si estamos haciendo bien el trabajo. Esto para el motor número 1 y por ende también vamos a utilizar el mismo procedimiento para PIDTuner. Vamos a abrir Simulink y introducir los valores para visualizar cómo, cómo se trabaja. Aquí quiero comentar que para ver que todo esté en orden y se comparen bien, vamos a utilizar una herramienta que se llama From Workspace. ¿Qué me dice esta cosa? From Workspace va a tomar los datos muestreados de Excel, del script que ya utilizamos. Entonces, esos datos son los que vamos a comparar. Aquí estamos viendo que From Workspace es la amarilla y Transfer Function normal es primer orden, Transfer Function 1 es segundo orden y Transfer Function 2 es segundo orden imaginario. Véase cómo se comporta. Están idénticas de cómo se está viendo en System Identification para el motor número 1. Para el motor número 2 es el mismo principio, es la misma regla en PIDTuner y en Systems, tienen que ver. Ok, aquí nos piden, y cito, como pudimos observar, la función más cercana fue la críticamente amortiguada calculada con System Identification. Ok, tiene 93, ya que es más precisa. Sin embargo, para seguir nosotros optamos por utilizar la función de System de segundo orden normal, para ver que no se comporte de manera diferente. Para las funciones de transferencia normalizados, vamos a utilizar los datos de las tablas 8 y 9 que ya utilizamos y realizamos una normalización. La normalización solamente es dividir mi sensor que fue de 1 hasta cuando estabilice en mi máximo. Todos esos valores en 350 y en valores. Y en PWM, todos los datos divididos entre 255 y obviamente me da 1. Porque todo valor dividido entre ese mismo número te da 1. Así se va a realizar la normalización para el motor, bueno, para una entrada de escalón y para entrada doble escalón. Continuamos, vamos a hacer la comparación de System Identification. Utilizamos el mismo principio, System Identification, PIDTuner y sacamos normalizados. Comparamos normalizados de PIDTuner con System Identification. Y vamos a comparar los dos adquiridos de funciones por ejemplo, System Identification con System Identification normalizado, PIDTuner normalizado, esto para ambos motores. Y evidentemente vemos que se parecen bastante. Yo creo que por eso nos lo pide que sean normalizados porque se parecen bastante ambos. Por consiguiente, vamos a analizar los polos y los ceros de System Identification. Para la primera función, pues tenemos que nuestro polo es de menos 208 y al no tener ceros, pues no hay sobreimpulso, únicamente cuenta con un polo, el cual está muy alejado del origen, por lo cual el sistema es relativamente rápido
y aunque también se puede obtener nula o casi nula, referencia no puede tener parte imaginaria. La siguiente, pues utilizamos la siguiente función de transferencia y obtenemos la identificación del motor 1, que pues nuestros polos es menos 382.8 menos 382.6, es igual. Y pues al no tener ceros, no tiene sobreimpulso, el sistema cuenta con dos polos, pero al final de cuentas se están muy alejados al origen, por lo cual nuevamente es un sistema relativamente barato. Continuamos con el System Identification, la función de System Identification, pero ahora con imaginarios. Se estiman y se aprecian. En este tampoco cuenta con ceros, por lo cual no tiene sobreimpulso y además tiene dos ceros. Pero es un sistema relativamente lento. En este caso es oscilatorio, ya que tiene parte imaginaria. Con PyTuner, mismo principio comentamos. En este caso, mi único polo, pues me sale menos 190, el cual, pues es un resultado relativamente parecido al System, que pues tampoco cuenta con ceros, por lo cual no tiene sobreimpulso. Únicamente cuenta con un polo, el cual está muy alejado del origen, evidentemente, y es relativamente rápido. Aunque también puede estar nula o casi nula influenciada. No es oscilatorio, porque no tiene parte imaginaria. Continuando con el segundo orden en PyTuner, pues al igual de los anteriores, no cuentan con ceros, es decir, pues no tengo sobreimpulso, y pues tiene dos polos, en el cual el polo dominante se encuentra muy cerca del origen, por lo tanto el sistema es relativamente lento. Muy bien, continuamos con el último, el sistema no tiene ceros, ya para imaginarios, no habrá subimpulso, tiene dos ceros que cuentan con parte imaginaria, el cual es un sistema oscilatorio. Sube, vibra y se estabiliza. Para el motor 2 es el mismo principio, no tiene sobreimpulso. Los que cuentan con parte imaginaria oscila un poco, es el mismo principio utilizado en el motor número 1. Y pues aquí se va otro dato. Vamos a utilizar ahora el principio Routh-Hurwitz, el famoso Routh-Hurwitz. Y vamos a indicar las posiciones. Vamos a utilizar la función de primer orden de System Identification para el motor 1. Vemos que S1 es 0.04, S2 0.2 y el sistema es estable, ya que todos los valores de la columna son positivos. Como bien visualizamos, S2 utilizamos solamente los denominadores para utilizar Routh-Hurwitz, se olvida aclarar. Y vamos a empezar. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3. Así. Pares con pares, impares con impares. Y así. Utilizando, pues, que la parte par tenemos 7 para nuestro. Estos datos son obtenidos, ojo, de nuestras funciones, ¿eh? Estos son datos obtenidos de nuestras funciones. Y aplicamos Routh-Hurwitz para justification de todos los de primer orden, segundo orden y segundo orden imaginarios. De System Identification. Posteriormente, primer orden, segundo orden imaginarios de PyTuner. Y así para el motor número 2. En este caso, no es mucho por comentar, simplemente que en todos los casos es estable, porque todos los valores de la primera columna son positivos. Aquí invertimos los valores de las funciones. ¿Para qué? Para que sea de que se apreciara mejor estabilización, la visualización de los root curves. Ok, pues como conclusión, la importancia de un correcto muestreo es altamente importante, ya que con una pequeña variación, error o emisión de datos, repercute fuertemente al momento de obtener las funciones de transferencia de Simplification y PyTuner. Aquí me, me identifiqué mucho con esta conclusión, ya que, pues sí, yo tuve que rehacer nuevamente los datos. Y lo peor es que ya estaba llegando a polos y ceros cuando un compañero me comenta, oye, pues tienes variaciones, o sea, no se estabiliza y baja y se vuelve a estabilizar. O sea, no tienes una sola entrada de escalón, tienes muchas. Ah, pues ahí tuvimos que
ahí tuvimos que batallarle, entonces tienes que tener un correcto muestreo. Para poder realizar eso tienes que tener un correcto muestreo y poder obtener los datos que más adelante vamos a platicar en la práctica número 7. Eso sería todo por esta parte, la parte número 6 de control automático. Muchas gracias por la atención prestada.